Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 8 de noviembre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema que vimos ayer y posteriormente pasamos a hablar sobre el tema que corresponde para el día de hoy. Entonces, con respecto al tema del día de ayer, eh, vimos tres cosas importantes. Vimos sobre la historia de la gestión documental, pues donde hablábamos de que la gestión documental se remota a los inicios de la escritura, donde pues empezaron a crear todo tipo de documentos como títulos de propiedad, censos de los soldados, de la población, em, documentos privados, los cuales pues les ayudaban a tener control pues de todo lo que tenían y de lo que había, digamos, en la nación como tal. Entonces, empezaron a crearse en todos estos tipos de documentos, en varios materiales como piedras, arcilla, marfil, eh, pieles y pues los conocidos papiros. También hablábamos del señor Arconte, que pues fue un señor que tuvo, digamos, el primero que tuvo la idea de empezar a agrupar dichos documentos que se estaban creando en esa época, empezarlos a agrupar para de esa manera tener más organizado todo y tener pues más control sobre lo que se tenía. Entonces, gracias a él, pues se le dio el nombre del archivo. También hablábamos de que en esa época la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar los documentos, pero luego, después del siglo XIII, decidió despojarse de esa responsabilidad y dársela a cada una de las naciones. Luego llegó la revolución industrial, luego llegó el capitalismo, todo eso en ese momento, y pues la nación, o los gobernantes más bien, decidieron que ellos, o sea, la nación y ellos solamente se encargaban de custodiar y cuidar los documentos que hacían parte de la nación, que hacían parte del poder público. Los del poder privado, que vienen siendo pues empresas, comerciantes, etcétera, pues que cada uno de ellos se encargue de sus propios documentos. Eso a raíz de todo lo que, digamos, pasó con la revolución industrial y el capitalismo. Acá en Colombia existe, existe una entidad llamada Archivo General de la Nación, que es la encargada de custodiar y cuidar todo lo que tiene que ver con el poder público, o sea, el Estado, todo lo que son los papeles y documentos del Estado. Entonces, esta entidad fue creada por el señor, bueno, creada no, lideró la idea, fue el que tuvo como el principio, la primera persona que tuvo como esa idea de crear esta entidad fue el señor Jorge Palacios Preciado. Él pues la comentó con el Estado, con el gobierno, porque pues él le preocupaba todo lo que tenía que ver con los documentos históricos de nuestro país. Entonces, crearon esta entidad, la cual pues tiene múltiples funciones, múltiples responsabilidades y pues se encarga de todo lo que tiene que ver con el poder público, o sea, toda la documentación, toda la parte de la gestión documental del poder público, o sea, todo lo que tiene que ver con empresas públicas, los ministerios, alcaldías, gobernaciones, la presidencia, todo lo que tenga que ver con el Estado. ¿Listo? Eh, y pues esta entidad es la encargada de hacer todo eso y aparte de eso, pues custodiar y cuidar todo el patrimonio histórico documental de nuestro país. Eso con relación a la historia. Luego vimos la definición, que pues hace parte de que son una serie de pasos administrativos y técnicos que se llevan a cabo para toda la parte de la planificación, el manejo y sobre todo, importante, la organización de los documentos, de todos los documentos de una empresa, tanto los que se crean internamente como los que llegan a la empresa como tal, para de esa manera facilitar, digamos, todo lo que es la consulta, la utilización y la conservación de los dichos documentos. ¿Listo? Luego de ahí pasamos a hablar sobre los 8 pasos de la gestión documental, que hablábamos de los pasos administrativos y los técnicos.
Los pasos administrativos van del 1 al 4. Son pasos autónomos que cada entidad es libre de, digamos, de crear el procedimiento para cada uno de esos pasos como más crea conveniente y eficiente para la empresa. Ya del paso número 5 al 8 son pasos técnicos, que son los pasos que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí, tienen que seguir esos estándares, ya que pues toda esta documentación pues va a llegar al final, va a llegar a manos del Archivo General de la Nación. Entonces deben tener como unos estándares establecidos para que medianamente, entre comillas, lleguen de la misma manera, o sea, lleguen organizados de la misma manera, pues medianamente, sí, porque pues no todo mundo es como tan estricto en seguir estos estándares. Entonces es eso. Además de eso, vimos lo del ciclo vital del documento, vimos el archivo de gestión, archivo central y el histórico que se guarda en cada uno. Hablábamos de ¿por qué se bueno, hablábamos de qué de cómo funciona el ciclo vital del documento que inicia en el archivo de gestión, ya cuando este pues cumple con su trámite o el objetivo por el cual fue creado dicho documento, pasa a guardarse el archivo central, ahí es donde empieza a correr su tiempo, su ciclo vital, ya cuando este cumple con su ciclo vital, en este punto se decide si es un documento de vital importancia para la empresa y considero que hay que guardarlo para siempre, entonces se guarda en el archivo histórico, pero si no considero que debe guardarse para siempre, que sencillamente pues ya cumplió con su ciclo, pues ahí es donde termina el ciclo del documento. Listo, en el archivo central. Entonces es eso. Ayer debían hacer 3 entregas, 3 cuestionarios. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o inquietud con respecto a los 3 cuestionarios del día de ayer o todo fue claro. Por mi parte todo fue claro, profe, muchas gracias. Ok, los demás. Ok. Entonces el tema del día de hoy, recuerden que yo les dije que los pasos técnicos eran los que íbamos a ver en el desarrollo de esta semana, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el paso de la organización. Entonces, acá yo vuelvo y les repaso un poquito sobre los pasos, cuáles son los pasos administrativos y los pasos técnicos, y que hoy nos vamos a enfocar en el paso número 5, que es la organización. Recuerden que el paso 6 es prácticamente unido al paso 5. Entonces, hoy vamos a ver como dos en uno, ¿sí? Entonces, 5 y ahí pegadito va el paso número 6. Listo, entonces empezamos con la organización de los documentos. Entonces, vamos a ver primero el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, yo siempre lo hago todo con ejemplos, todo con esto, entonces para que digamos como que sea más entendible el tema. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes se van a imaginar, de nuevo, así como ayer, que ustedes están en una oficina, ¿cierto? Están en una oficina y llega su jefe o llega la persona encargada con un paquete de documentos y le dice, María o Pepito, me hacen el favor y me organizan estos documentos y se los ponen encima del escritorio, un arrume de documentos. Se los colocan ahí y les dice, por favor, me, me organizan estos documentos. Entonces, y se los colocan ahí encima del escritorio. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer cuando vayan a empezar a organizar unos documentos? Lo primero que deben hacer es inspeccionar dichos documentos. Primero, revisar que los documentos estén en el lugar adecuado. O sea, que esos documentos que vayan a organizar no hagan parte de otro departamento o que dentro de los documentos de pronto vayan a encontrar
documentos de otro departamento o área de la empresa. Por ejemplo, si ustedes están en el área de recursos humanos, pues no vaya a haber dentro de esos documentos que ustedes vayan a organizar, no vayan a haber facturas, pedidos, cotizaciones, porque pues eso no tiene nada que ver con el área de recursos humanos. ¿Listo? Primer aspecto, revisar eso con respecto al que los documentos pues pertenezcan a donde ustedes se encuentran ubicados. Segundo aspecto para revisar, que los documentos se encuentren en buen estado, o sea, con respecto a lo físico, que no vayan a estar dañados, rasgados, manchados, sucios, arrugados, nada de eso, porque si llegas el caso que pase eso, ustedes deben darle aviso a la persona que les dijo que lo organizara. O llegase el caso, pues a su jefe, ¿sí? Decirles, mire, estos documentos, miren cómo se encuentran, que esto, que lo otro. Hoy en día, como pues ya sí sé que el WhatsApp, todo eso, pues dar aviso por todo eso, que es mejor que quede, digamos, como constancia de que ustedes avisaron de que los documentos, cómo se encontraban, el estado en que se encontraban. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a no dar aviso, pues sencillamente, ¿qué va a pasar? Que cuando vayan a consultar dichos documentos que ustedes organizaron y los vean arrugados, manchados, rotos, mejor dicho, de todo, pues ¿en quién va a caer la responsabilidad? Pues en la persona que los organizó. Ay, ¿quién volvió los documentos así? Pues la persona que los organizó los volvió así. Yo, yo se los entregué en buen estado. Esa persona fue la que los dañó, los volvió así. ¿Por qué? Porque no dieron aviso. Entonces, es para, digamos, como cosas para evitar, digamos, inconvenientes futuros. ¿Listo? Segundo, clasificarlos, que es organizarlos, ordenarlos. Entonces, como ayer les comenté, hay 5 formas de clasificarlos básicos, que son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Esas son las clasificaciones básicas, las formas de organizar básicas los documentos, ¿sí? Entre ellas se pueden mezclar, sí se pueden mezclar entre ellas. ¿Listo? Entonces, clasificar qué es organizar los documentos. Siempre en este punto pregunten cómo lo deben hacer, ¿sí? Porque a ustedes les puede parecer que va alfabéticamente, pero cuando van y le revisan su trabajo, la labor que hizo, y le dicen, ay, no, no era así, no era alfabética, tocaba organizarla numéricamente. Entonces, ¿qué pasó? Que pues ustedes sencillamente perdieron pues el tiempo y tienen que volver a empezar desde cero. Entonces, siempre preguntar cómo lo debo organizar. No se les quita nada, ¿listo? Tercero, marcar o foliar. Ese punto también preguntarlo cómo lo hacen, a pesar de que están dentro de los estándares que tiene el Archivo General de la Nación, o sea que sí o sí las empresas públicas deben hacer este proceso de marcar o foliar las hojas de los documentos. Hay empresas que no lo hacen. ¿Qué consecuencias tienen? No tengo ni idea qué consecuencias tengan directamente con el Archivo General de la Nación que no hagan este paso, pero pues ustedes preguntan, porque si la empresa pues no lo hacen, ustedes no se van a poner a decir, ay, es que están dentro de los estándares y toca hacerlo, que yo no sé qué, porque pues ustedes sencillamente siguen con el procedimiento que la empresa hace directamente. Porque pues de pronto hasta su jefe le va a decir, ah, ¿usted quiere foliar las hojas? Pues entonces póngase a foliar todas las hojas del archivo porque ninguna está foliada. Entonces sí, entonces para evitar pues siempre preguntar si lo deben o no lo deben hacer. Entonces si le dicen sí, ah bueno, entonces ya saben cómo se folia o se marca una hoja. Siempre se hace a mano derecha en la parte superior de la hoja. Ojo, eh, sí, hacerlo con lápiz y con un trazo muy suavecito, prácticamente como si el lápiz apenas tocara la hoja, ¿sí? Y con un número medianamente visible, ni tan grandote ni tan pequeñito, un número normal, como el que uno escribe normal, ¿listo? Con un trazo muy suavecito, porque esos números
hay que estar constantemente borrándolos y volviendo a remarcar las hojas. Entonces, para que no vayan a quedar marcadas las hojas porque se escribió de pronto muy fuerte y así se borre, igual la hoja queda marcada. Entonces, para que evitar eso, con un trazo muy suavecito y a lápiz. Creo, si no estoy mal, que actualmente existe un lápiz especial para foliar las hojas, pero pues si no, lo tienen pues con un lápiz normal, pero como lo digo, que medianamente toque la mina, la hoja, para que marquen el número. ¿Listo? El cuarto paso, distribuir. ¿Qué es distribuir? Pues llevar los documentos a la carpeta que corresponde. Y por último, archivar, que es la acción de coger esas carpetas donde se guardaron los documentos y guardarlas en el lugar que corresponde. No es que ustedes van entrando al archivo y, ay, acá hay un huequito, metamos las carpetas ahí. No. Tienen que guardarlas de donde se sacaron. Así como cuando uno va a una biblioteca, entonces saca un libro, lo utiliza y ese libro lo tiene que colocar de donde lo sacó, ¿cierto? Entonces así pasa con las carpetas dentro del archivo. Y ese es el procedimiento para la organización de documentos. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Ok. Las demás, Juliet, Mariela, Jenny Paola, Todo Londoño. claro, profe. Ay, las dos se Todo llaman. claro, gracias. Ok, las dos se llaman Jenny Paola. Una es Londoño y la otra es Torres. Sí, señora. No, claro. Ok. Ay, ¿qué pasó? Se, se fue. Ok. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a seguir? El tema, el punto número 2. Entonces, hoy, después de este tema que ya desarrollamos del procedimiento para la organización de documentos, vamos a continuar con el paso número 2 de este procedimiento, que es la clasificación de los documentos. Como pueden ver, son 5: alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Hoy nos vamos a enfocar en hablar de la clasificación alfabética. ¿Listo? Los otros 4, numérico, cronológico, geográfico y temático, lo vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este alfabético es un poquito extenso a diferencia pues de los otros 4. ¿Listo? Entonces, con relación a la clasificación alfabética, pues dice que es organizar los documentos de acuerdo al orden del abecedario, ¿cierto? Es decir, que vayan de la a la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas letras tiene el abecedario, chicos? No me vayan a buscar por Google. 32, dice Mariela. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No. ¿Ninguno? ¿Ninguno latina? 27 letras. Exactamente. Son un total de 27 letras. ¿Listo? 27 letras simples. Anteriormente, si hay por ahí alguien de la vieja escuela, anteriormente el abecedario tenía un total de 30 letras. ¿Por qué? Porque a uno le enseñaban el abecedario de la siguiente manera. Porque me incluyo porque yo también me lo aprendí de la siguiente manera. Después pues me enteré que pues tocaba sacar las otras letras.
A nosotros nos lo enseñaron A, B, C, H, D, F, J, K, L, Y, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Sí? A nosotros nos la enseñaron con la H, la Y y la R, el abecedario. ¿Sí? Pero, permítanme aquí, Patricia, ¿a quién es? Patricia Farfán. Buenos días, Patricia. ¿Me escuchas? Patricia, por favor, ¿me regalas el ingreso por el correo institucional? Entraste, entraste fue por el personal, pero entraste fue por el personal. ¿Listo? Entonces, por favor. Ok, gracias. Listo. Entonces, nosotros nos enseñaron el abecedario los de la vieja escuela, como les comenté. Entonces, a partir de varios años ya, o sea, hace muchos años, pues no muchos, pero sí varios años, pues la Real Academia Española decidió quitar esas letras del abecedario, no eliminarlas, sino quitarlas y dejar solo letras simples. Si ven que no hay ninguna combinación de ninguna letra. Y esas letras las pasó a otro grupo llamados dígrafos. Esos dígrafos son esas letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, chivo, carro, lluvia. También está la Q y la U, queso, la G y la U, guía. También hacen parte de esos dígrafos. ¿Listo? Además de eso, eso con respecto, digamos, al abecedario. Aparte de eso, más bien, el Archivo General de la Nación recomienda que este tipo de clasificación alfabética solamente se utilice para nombres propios y nombres de personas. Nombres propios como, ejemplo, nombres de empresas, nombres de países, de ciudades, de departamentos, eh, nombres digamos, de lugares, de barrios, de localidades, etcétera. Esos son nombres propios, ¿sí? Y pues nombres de personas. Él sugiere que se haga, lo recomienda, pero pues las empresas a veces, Jenny Leguizamo, las empresas a veces lo utilizan para otro tipo de cosas que no sean nombres propios. Pero pues es válido, no es necesario, digamos, exactamente obligado a usarlo solamente con nombres propios, pero pues él lo recomienda, ¿listo? Admitir, Jenny. Buenos días, Jenny Leguizamo. Jenny Leguizamo. Buenos días. Por favor, ¿me regalas el ingreso por el correo institucional? Es que ingresaste. No, me regalas el ingreso por el correo institucional tú, porque ingresaste fue por el personal, el correo personal. Ok, ok, entonces por hoy quédese ahí, tanto la señora Patricia como Jenny, y si de pronto no los está dejando ingresar por el correo institucional, por favor, para que se comuniquen con Tecnisistemas y les comente a ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Listo. Entonces, esas recomendaciones son las que da el Archivo General de la Nación con respecto a utilizar este tipo de clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, ahora vamos, el Archivo General de la Nación plantea ciertas reglas para archivar por nombres de personas. ¿Listo? Eh,
Él plantea unas reglas para organizar por nombres de personas, porque pues aquí en Colombia somos un poquito como innovadores al momento de colocar los nombres. Entonces, él como para curarse en salud, para evitar, digamos, malos entendidos al momento de que las personas organicen o archiven los documentos, pues él plantea unas normas para que las lleven a cabo y sea, digamos, mucho más fácil la organización de los documentos por alfabéticamente. Entonces, primero, siempre va apellidos primero y luego los nombres. ¿Listo? Primero apellido y luego los nombres. No les estoy diciendo que deben rayar los documentos, ni cambiarlos, ni nada por el estilo, sino sencillamente en nuestra cabecita siempre vamos a tener primero apellidos y luego nombres al momento de organizarlos, sin importar cómo esté escrito el nombre. Porque, por ejemplo, en una hoja de vida, pues ustedes colocan primero sus nombres y luego sus apellidos. Yo no les estoy diciendo, ay, tienen que tachar eso y encima escribir apellidos y nombres. No. En la cabecita ustedes primero tienen en cuenta los apellidos y luego los nombres. Ejemplo, pues Martínez Casa Juan Sebastián. Primero apellidos y luego nombres. Segunda regla, homónimos. ¿Qué son los homónimos? Los homónimos son esas personas que tienen en su totalidad 100% el nombre igual. Ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro, una persona. Segunda persona, López Ramos Daniel Alejandro. En su totalidad tiene el nombre igual. Esos son los homónimos. Profe, ¿es homónimo si se llama López Daniel Alejandro y el otro se llama López Ramos Daniel Alejandro? No, no es homónimo. Porque uno es López solo y el otro es López Ramos. Ay, profe, es que son homónimos los López Ramos Daniel Felipe y López Ramos Daniel Alejandro. No, porque uno es Felipe y el otro es Alejandro. No son homónimos. Homónimos es que tiene que estar en su totalidad el nombre igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el Archivo General de la Nación? Cuando pasen estos casos, pueden pasar con 2 personas o 3 o 4 personas o hasta más en una empresa que tengan el mismo nombre en su totalidad, dependiendo pues el tamaño de la empresa, pues sencillamente se busca un elemento diferenciador entre esas personas. Algunas empresas, ¿qué hacen? Colocan el cargo o colocan el departamento o el área donde pertenecen, pero pues eso es digamos, como un arma de doble filo, digámoslo así, porque se vuelve de más adelante, al principio bien, pero más adelante empieza a volverse un problema al momento de identificar a las personas. Entonces, el Archivo General de la Nación sugiere que se utilice el documento de identidad para este tipo de personas homónimas. ¿Por qué? Porque el número de identidad es irrepetible. Nadie tiene su mismo número de documento de identidad. Entonces, de esa manera es más fácil identificarlos. ¿Listo? Tercera regla, los nombres y apellidos con prefijos. Los prefijos son ese antes de, ¿sí? Por ejemplo, aquí nombres en Colombia son muy famosas las Marías. María del Carmen, María del Pilar, María de Los Ángeles, esos son prefijos. Ese de Los Ángeles, del Pilar, del Carmen, esos son prefijos, ¿listo? Entonces, dentro del grupito de los prefijos, ese es el orden. De, del, de la, de las y de los. Apellidos con prefijos. De los montes, de las casas, de las iglesias, de los ríos. Sí, hay varios apellidos también que tienen prefijo. Ejemplo, de la Osa Martínez Carlos. Aquí el prefijo está en el primer apellido. Ramírez de la Hoz Mariana. Aquí el prefijo está en el segundo apellido.
Y este caso especial que ven acá, que dice López Casas Camila, pero lo cambio acá para que sea como más claro. Listo. Entonces, López de Ramírez Camila. Es anteriormente, en la época de nuestros abuelitos, más que todo, las mujeres cuando se casaban optaban como segundo apellido el apellido del esposo, ¿sí? Entonces, ejemplo, pues López, ella, por ejemplo, esta persona se llama Camila López González, pero se casó con José Ramírez. Entonces, ella optó como segundo apellido el apellido del esposo. Entonces, es Camila López de Ramírez, como pues si fuera una propiedad, por eso pues hoy en día casi no se utiliza, pero anteriormente sí lo hacían. Entonces, ese Ramírez pasa a ser un prefijo porque tiene ese de Ramírez. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, y los azulitos son el orden de los que deben ir los prefijos al momento de organizarlos alfabéticamente. Y última regla, los apellidos compuestos. Como su palabra lo dice, son apellidos que están compuestos por dos apellidos. Un apellido está compuesto por dos apellidos. Profe, ¿cómo así? A veces uno ve que la persona tiene como si tuviera tres apellidos, pero no es que tenga tres apellidos, es que dos de esos apellidos hace parte de un apellido compuesto. Entonces, ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. Ese Díaz Granados es un solo apellido. El Guida es su segundo apellido y puso su nombre, Diego. Cuesta Duque Páez Camila. Cuesta Duque es un solo apellido. Páez, su segundo apellido y su nombre Camila. Entonces, ¿cómo ustedes identifican los apellidos compuestos? Porque están escritos con esa rayita en la mitad, el guión, o sencillamente los escriben pegados, ¿sí? Hay personas que de pronto se enseñaron a no hacer ninguna de las dos al momento de escribirlos. No le escriben ni la rayita y no los escriben pegados y parece como si tuviera tres apellidos, ¿sí? Entonces, cuando pasen esos casos, uno siempre se dirige al documento de identidad, a la fotocopia del documento de identidad y ahí aparece los apellidos y los nombres, cómo se escriben los apellidos y cómo se escriben los nombres. Entonces ahí ustedes van a poder identificar si es un apellido compuesto, porque ahí, si es apellido compuesto, ahí en el documento de identidad debe aparecer la rayita o debe aparecer pegado. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, y también otra sugerencia, siempre escribir su nombre como aparece en el documento de identidad. Porque acá en Colombia estamos enseñados a que en el documento de identidad aparece escrito de una forma y como es que a mí no me gusta cómo está escrito ahí en el documento de identidad, me parece más bonito que se escriba así, entonces lo escribo así. Y me enseño a escribirlo mal. Entonces, y pues lo he aprendido en el transcurso de, digamos, de mi experiencia, porque pues yo he tenido que pasar muchos documentos para los grados, para las cosas así. ¿Y qué pasa? Que cuando firman o cuando escriben su nombre a puño y letra, lo escriben de una manera y van y sacan fotocopia del documento de identidad para entregarlo y ahí está escrito de otra manera. Entonces, ¿cómo lo toman? Como si no fueran la misma persona. Son muy comunes los nombres Jessica, Juliet, ¿qué otro nombre? Es muy común que lo escriben mal. Lisette, ¿sí?
Entonces uno le escriben con S, el otro con Z. Entonces, ay, es que en el documento de entidad aparece con S, pero es que a mí me parece más bonito con Z. Entonces, por eso yo le escribo con Z. No, eso es un error grande que uno a veces comete. Entonces, es evitar, digamos, esas cositas para un futuro. ¿Listo? Entonces, preguntas. Esto porque no, no. Ya, eso me di cuenta. Ay, Dios mío. No sé por qué eso no estaba sonando, si eso normalmente suena. A esa sí sonó. Listo, Jenny Leguizamo, cuéntame, ¿qué tienes la manito? O también se vas, ¿era lo mismo? Dios mío, me hubieran interrumpido por el micrófono, me hubieran dicho, profe, no se está viendo nada. Sí, porque pues si no respondo por el chat, pues entonces interrúmpame. Decir, dígame, profe, no se ve nada, no está proyectando. Listo, entonces ahí les comentaba, ahí en lo azulito son el orden de los prefijos. ¿Listo? El de, del, de la, de las y de los. ¿Listo? El López de Ramírez Camila, que ahí les comentaba de nuestros abuelitos que anteriormente pues utilizaban su segundo apellido, el apellido del esposo. Y los apellidos compuestos, como pueden ver, están escritos con el guión en la mitad. Díaz Granados y Cuesta Duque hacen parte de un solo apellido. O sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Entonces voy a compartirles la pizarra del Meet, que es como un tablerito del Meet, y ustedes van a ingresar a ese tablerito. ¿Listo? ¿Cómo ingresan? Ahí en el chat les aparece el link para que ustedes puedan ingresar al tablerito. Ya les arreglo aquí para que puedan editar, puedan ingresar sin ningún problema. Y listo. Entonces ustedes dan el clic ahí en el link que está en el chat. Los que están desde el celular no pueden ingresar, o sea, sí pueden ingresar, pero pues no les sugiero que lo hagan porque ustedes tienen que ponerse a descargar una aplicación y que yo no sé qué en el celular, entonces eh, no se pongan a hacer nada de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer en la pizarra? Hacer un ejemplo de la clasificación alfabética. Vamos a hacer un ejemplo de la clasificación alfabética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir nombres de personas como queramos escribirlos, ¿listo? ¿Cómo funciona esta pizarra? Como pueden ver, espere, yo lo agrando más acá. Como pueden ver, acá a mano, ay no, espere, que lo agrandé mucho. A mano izquierda hay un panel de los elementos que se pueden manejar en la pizarra. El penúltimo es un cuadrito con una T de tetero en el centro. Ese es el cuadro de texto. Ustedes dan clic sobre ese cuadro de texto y luego dan clic sobre la pizarra para que les salga el cuadro de texto. Y escriben cualquier nombre. Voy a escribir María de los Ángeles Perdomo Ruiz. Listo. Y ya. Tienen que escribir nombres, cualquier nombre, que se le venga a la cabeza, o el nombre de ustedes, como quieran. Si lo quieren escribir primero los nombres y luego los apellidos, o primero apellidos y luego nombres, como lo quieran escribir. ¿Listo? Van a escribirlo ahí en la pizarra, así como les acabo de explicar. ¿Claro? Ok. Entonces, voy acá a hacer lo contrario para que se pueda ver bien los nombres que van escribiendo.
Diana, cuéntame. Buenos días, señora. Sí, señora. Si quieren, señora, ¿pero estás desde computador? Es que, ¿qué pasa desde celular? Que ustedes dan clic ahí en el link que está en el chat y los manda a que deben descargar una aplicación. Y pues no, pues ¿para qué se van a poner a hacer todo eso, llenar el celular de información que pues no van a utilizar más adelante? Entonces, más bien, si quieres, me escribes por el chat el ejemplo. Los que no puedan por el chat me escriben el ejemplo y yo lo paso a la pizarra. ¿Cómo encuentran el chat en el celular? En la parte de abajo donde está la opción de colgar, hay tres puntos, ¿sí? Dan clic en esos tres punticos y ahí les sale la opción de mensajes en el chat, algo así. Mensajes en la llamada, algo así. Entonces dan clic ahí y ahí les va a aparecer el chat. ¿Listo? Entonces ahí pueden escribir el ejemplo. Para que no se pongan a descargar ahí esas aplicaciones y todo eso que pues no las van a utilizar más adelante. Entonces, eso. Entonces escríbanme los ejemplos acá en el chat, los que no puedan o no hayan podido ingresar acá a la pizarra y yo los paso a la pizarra. Yo les hago el favorcito. ¿Listo? Jenny, el apellido de María del Perpetuo Socorro. ¿Cuáles son los apellidos de esa persona? Pero, a ver, arreglamos esto. Igualmente toca tener, digamos, como es que acá la pizarra es como un tablerito que no da hacia abajo más. Entonces, ahí, yo creo que ahí no cabe más. Entonces, creería que ahí están. Listo. Entonces vamos a empezar organizando
en orden alfabético. Es que ya me escribieron dos más ahí en el chat, pero ya no caben, porque es que no despliega más. Es ese cuadrito y ya. Entonces, dejemos así. Entonces, vamos a empezar a organizar alfabéticamente esos nombres de las personas. Recuerden que en nuestra cabecita hay que tener en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, empecemos. Yo voy diciendo las letras y ustedes me van diciendo si hay o no hay para irlos pasando al otro lado de la pizarra. ¿Listo? Digamos que la pizarra está dividida en la mitad, hay una línea imaginaria y los voy a pasar al otro lado. Entonces empezamos por la A. ¿Hay alguno? No recuerdo. Abril es el apellido ahí. Abril Gabriela Nadia. ¿Todo el nombre? Abril. O sea, el nombre de la persona es Gabriela Nadia Abril. Por eso, ella se llama Gabriela Nadia Abril. Ok, entonces, ay, acá hay dos. Bárbara Jesús Gabriel. Bárbara Jesús. Porque acá hay dos. Espere. Hasta ahorita vi que están pegados. Listo. Abril, primera. Es que, por ejemplo, ese Abril puede ser apellido y puede ser nombre. Entonces, toca tener cuidado con eso también. Por A, ¿hay otro? No, porque ese es Perdomo. ¿Ves? Creo que no, ¿cierto? Por la B, acá Bárbara Jesús Gabriel. ¿Cuáles son los nombres y cuáles son los apellidos? O el apellido. Entonces es Bárbara. ¿Hay otro por la B? No hay más, ¿cierto? A, B, C. Por la C. No, porque el primer apellido es Tres Palacios. Entonces iría por la T. Entonces, esa no sirve. ¿Hay por la C o no hay? No. Ese iría en la D, porque el apellido es de las casas. Entonces, ahí es el apellido es completico con el prefijo. ¿Listo? Entonces iría en la D. Entonces, A, B, C, D. Ahora sí, D. Esta, ¿qué otra? Camila de las Casas. No, porque se hace parte del nombre. Constanza de los Montes. Socorro de los Puentes. Y creo que no más. Son por la D. Empiezan por la D porque el apellido es completico. De los montes, de casas, de las casas y de los puentes. ¿Listo? Ahora, recuerden que yo les dije que había un orden dentro de los prefijos. ¿Cuál es el orden dentro de los prefijos? A ver.
Entonces, en este caso, ¿cuál iría primero? Según ese orden. Furtado de casas. Ay, no, pero este no, porque el apellido es Furtado. El primer apellido es Furtado. Este descartado, porque el prefijo está en el segundo apellido, porque el primer apellido es Furtado, o sea, iría en la F. Entonces, entre estos tres, ¿cuál iría primero? De las casas, Bonilla, luego, como los dos tienen delos, entonces ya se pasa a mirar montes y puentes. ¿Cuál va primero? El orden alfabético, si la M o la P. ¿Listo? Entonces, y ya. Listo. Corro para acá un poquito. Listo. Ahora A, B, C, D, E. ¿Por la E hay alguno? F, Furtado. ¿Hay otro de pronto? Esta, Fernández. Francis. ¿El apellido? Ok, ya iba a preguntar eso también. Y creo que no hay más, ¿cierto? Entonces, de los tres, ¿cuál va primero? ¿Furtado, Fernández o Francis? Va primero Fernández, luego Francis, luego Furtado. Listo. F, G. ¿Por la G hay alguno? H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Así Pérez, Potosí, Pérez Ospina, Pérez Rojas y Perdomo. Hay otro Perdomo acá. Uy, ahí habían hartos por P. Listo. Ay, Perdomo tengo dos. Los voy a tratar de organizar. Pérez Ospina Salomé tengo dos. O sea, ¿son qué? Esas dos personas. Homónimos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo ahí, ¿cuál iría primero? Empecemos primero organizando el orden en que iría. Está Perdomo, Pérez, Rojas, Pérez Ospina, bueno, Pérez, Fernández, Pérez Ospina y Potosí. B, C, D, E, Perdomo. ¿Pero cuál de los dos? ¿Rojas o Ruiz? Rojas va primero, porque va primero la
O que la U en el abecedario. Y luego va Perdomo Ruiz. ¿Listo? Ahora va Pérez Fernández o Pérez Ospina. ¿Por qué no tomamos el Rojas? Porque el Rojas hace parte del apellido Pérez. Entonces es un solo apellido. ¿Listo? Entonces va Pérez Fernández. Este sí va a quedar por fuera. Lo pongámoslo así como para un ladito. Y luego Pérez Ospina. Potosí. Pero organizo rápido esto. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con los homónimos? Que son Salomé Pérez Ospina. Ponemos el número de documento de identidad. Listo. Entonces, voy a colocarlo de la siguiente manera. Pero le pongo los punticos. Entonces, ¿ustedes cómo organizarían esto? Esos dos homónimos. ¿Cómo los organizarían? Colocaría primero. Ay, pero que no se dejó coger. Lo organizaría de esta manera. No hemos visto ese tema de la clasificación numérica, pero como por lógica, uno colocaría de esta manera, ¿cierto? Porque yo siempre les digo, siempre traten de organizar de izquierda a derecha hasta lo más mínimo posible, porque de esa manera facilitan la consulta. Porque qué tal que no tenga solamente 2 Salomés Pérez, sino, un ejemplo, voy a ser exagerada, 10 en una empresa. Y me mandan a buscar una específica. Y si no lo tengo organizado por el documento de entidad también, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo que ponerme a buscar entre las 10 cuál es la que yo necesito, ¿cierto? Cambio, si la tengo organizada por el documento de entidad, más o menos con el número, más o menos puedo saber en qué posición está dentro del archivo, ¿cierto? Entonces, es eso. Es como cuando uno va a las votaciones, que fue hace poquito, y uno le dicen, está en la mesa 4. Pues uno va y busca en la lista. Y uno empieza a identificar los números. Este dice 1014, no, entonces yo por acá no estoy porque el mío es 1020 y algo. Entonces se va para los 20 y empieza a buscar en los 20. ¿Sí? Entonces es eso, es similar. Es algo así como similar que uno como que se ubica entre la organización que hay. Entonces siempre de izquierda a derecha organizar. ¿Listo? Ahora OPQ. R. S. Sánchez. Y T. Tres Palacios. Y listo. Quedó organizado alfabéticamente. Aunque no parezca, porque uno siempre mira la primera letra y se guía por la primera letra y uno dice, ay no, eso no está organizado alfabéticamente. Está organizado alfabéticamente. ¿Listo? Entonces es eso, ¿sí ven? Entonces siempre organizar de izquierda a derecha, bien organizadito, hasta donde los datos le puedan ayudar a ustedes a organizar bien específico. Por ejemplo, si yo tengo una
Por ejemplo, el Perdomo Rojas, Juan Pablo, y tengo otro Perdomo Rojas, Daniel Felipe, pues ¿cuál iría primero? Ya no organizo por apellidos, sino ya también tengo en cuenta el nombre para saber cuál de los dos es el que va primero, ¿sí? Entonces, es todas esas como cositas específicas que uno a veces no tiene en cuenta al momento de organizar, sino solamente se dedica a organizar lo que le dicen y ya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno vaya a buscar, ahí es donde empieza, como dice el dicho, a Cristo padecer. Porque si, por ejemplo, yo te organizo solamente por Perdomo, los apellidos Perdomo, y acomoda todos los Perdomos. Y no son solamente 2 o 3 Perdomos, sino 50 Perdomos que hay en la empresa. Con el segundo apellido es diferente y diferentes nombres. Pero el primer apellido es Perdomo, de todos, los 50. Y me mandan a buscar a Perdomo Rojas Juan Pablo entre esos 50. Corriendo con suerte lo encuentro entre los primeros. Pero si no corro con suerte, ¿qué pasa? Que me toca buscar entre los 50, entre los 100, entre los 150. Entonces, pues ahí es donde empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque no fui específica en organizar los documentos. Entonces, siempre yo recalco eso, de izquierda a derecha hasta donde los datos nos pueda ayudar a organizar específico. ¿Listo? Entonces, ¿tiene preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Los demás, ok, ok. Entonces, les voy a pegar aquí en la presentación, ahorita se las actualizo ahí en el Classroom con el ejemplo que hicimos en clase. ¿Listo? Entonces, les voy a activar en el Classroom ya las dos evidencias para el día de hoy, que son también 3 evidencias como las de ayer. Ya vuelvo y les explico cómo diligenciar los cuestionarios, porque pues hay unas personitas nuevas, entonces para que sepan cómo hacer pues las de ayer, si de pronto no lo han hecho, y las del día de hoy. ¿Listo? Entonces, aquí ya se los estoy activando. Entonces, para que vayan a su Classroom, que ahí las van a encontrar ya activas. Listo, entonces, ¿cómo ustedes ingresan a su Classroom? Como ayer les comenté, por los 3 punticos a mano, por los 3, vea, por los 9 punticos a mano derecha en la parte superior, al lado donde está su inicial, el nombre y todo eso, la inicial del nombre o la foto, si tienen foto, hay 9 punticos, ahí dan clic, buscan el icono del Classroom, que es un tablero verde con bordes mostaza, dan clic ahí y los va a direccionar a este cuadrito, a estos. Entonces, les va a salir este cuadrito que es el del curso. Les va a salir así. ¿Qué deben ustedes hacer? Deben entrar al curso. Entonces dan clic sobre el nombre del curso para que los direccione al curso directamente. ¿Listo? Y ahí van donde dice trabajo en clase y ahí ya van a encontrar las 3 evidencias para el día de hoy, día número 2. ¿Listo? Además está pues la presentación que ya se las voy a actualizar con el ejemplo que hicimos, pero igual es la misma presentación. Hay una guía 3 que ustedes pueden ingresar, pegarle una leidita, que ahí también van a encontrar varias respuestas de las preguntas. ¿Listo? Igualmente es como similar los temas, pero más a profundidad, más, ¿sí? Entonces, de pronto si no
encuentran, digamos, las respuestas dentro de la presentación que les proyecté, vayan aquí a la guía y ahí hay cosas más específicas, más como desglosado, digamos, el tema. Entonces ahí pueden encontrar una que otra, digamos, respuesta de las preguntas de las evidencias. ¿Listo? Em, y, bueno, ¿cómo diligencian ustedes los cuestionarios? Entonces ustedes entran a la evidencia, dan clic, van donde dice ver instrucciones aquí abajito para que se abra toda la tarea. Ahí hay un documento, un formulario adjunto de Google. Van a dar clic sobre ese formulario y él va a abrir en una pestaña nueva del Internet. Ustedes verifican que estén con el correo institucional. Deben estar sí o sí con el correo institucional para que los deje ingresar tanto al Classroom como los deje ingresar al cuestionario, porque el resto no los va a dejar contestar. ¿Listo? Revisan, contestan, ¿listo? Aquí son 3 preguntas por cada cuestionario, son preguntas abiertas, estas, y estas de selección múltiple, entonces seleccionan la respuesta y le dan en enviar y listo. Solo con dar enviar ya queda entregada el cuestionario, la evidencia, ¿listo? Ojo, acá yo voy a estas 2 preguntas en el cuestionario número 1. Estas 2 preguntas, tener cuidado porque a veces las confunden. Entonces, anoten por ahí porque los cuestionarios las preguntas salen en orden diferente. Entonces, tranquilos, eso no pasa nada, es como en las matemáticas, yo siempre digo que el orden de los factores no altera el resultado, ¿listo? Entonces, puede que le salga esta como primera pregunta, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, anoten por ahí, en una hojita, la pregunta que dice, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? Son los siguientes. ¿Cuáles creen que son los sistemas de clasificación? No he calificado, Daneris. De ahorita me pongo en esa. ¿Listo? Ok. No. Entonces, entonces la clasificación alfabética que vimos hoy, numérica, cronológica, geográfica y temática. Recuerden que está en el segundo paso del procedimiento para organizar documentos. ¿Listo? Entonces, alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Son 5 en total. ¿En dónde va? Donde dice sistemas de archivo. Ahora la otra pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? Que fue lo primero que vimos hoy. ¿Cuál es ese procedimiento? No. Ajá. Exactamente. Ese es el procedimiento para organizar documentos. Entonces, donde dice procedimiento a seguir para organizar documentos, va lo que dijo su compañera. Inspeccionar, clasificar, foliar o marcar, como lo quieran escribir, distribuir y archivar. Son 5 también. Entonces, por favor, no me los vayan a confundir. Sistemas de archivo, alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Procedimientos a seguir, inspeccionar, clasificar, foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? Entonces, anoten por ahí, porque recuerden que el orden sale diferente las preguntas. ¿Claro? Y pues los otros cuestionarios, pues sí, son preguntas del tema que vimos hoy. ¿Claro? ¿Preguntas, dudas?
Ok. Entonces, si quieren a las personas que ingresaron hasta apenas hoy, ya les comparto el link de la clase del día de ayer. Si de pronto no han podido ingresar al Classroom, no tienen, digamos, no han podido contestar los cuestionarios, ya les comparto el link aquí por el chat de la clase de ayer, que es donde les explico cómo unirse a la clase del Classroom y todo eso, para que hagan todo ese procedimiento y me esperan unos minuticos mientras carga el video de hoy para compartirles el link de la clase de hoy. ¿Listo? Recuerden que las evidencias se entregan hoy antes de la 1 de la tarde que se acaba la clase. ¿Listo? Entonces, por favor, para que se pongan a trabajar ahorita juiciositos y listo. Entonces, damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectados, juiciosos, trabajando y nos vemos mañana 7 de la mañana. Lo digo pues para que quede grabadito en la clase. ¿Listo, chicos?